Gálatas capítulo 4, versos del 1 al 7. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo habla, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Vamos a orar, inclina tu rostro. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor. Gracias porque a través de Cristo, Señor, tú nos salvaste. Tú nos escogiste, Señor, cuando estábamos totalmente perdidos y caídos. Tú nos rescataste, Señor, de las tinieblas para traernos a tu luz admirable. Y ahora a ti te ha placido también, Señor, justificarnos a través de esa misma justicia de Cristo, santificarnos, Señor, separarnos para ti, Señor, para que tengamos frutos dignos de arrepentimiento para tu gloria, y también nos adoptaste, Señor, que vamos a estudiar el día de hoy. Cómo somos parte de tu familia, Señor. Gracias por permitirnos sentarnos a tu mesa, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo, Señor. Te reconocemos como el único Señor, Salvador y Rey de nuestras vidas. Amén y amén. Vamos a entender algo que a veces en la vida muchos andan sin ningún propósito. Incluso muchos meses en la fe cristiana hemos perdido la idea de tener un propósito. Hay un extremo en el cristianismo que te vende lo mismo que el mundo, ¿no? Como un coaching, que tu propósito está en ti mismo, ¿no? Y por otro lado también te venden la idea de negar que hay un propósito para ti, como si solamente fueras una piecita en el tablero de ajedrez de Dios despersonalizadamente. No es así. Si no, Él no te hubiera dado una conciencia, ¿no? Tú eres un yo, tú eres una persona. Y muchas veces las personas entonces, siendo cristianas o no, pierden el propósito de su vida. Pierden la brújula, como se dice, pierden el horizonte. No saben qué hacer. ¿Cuántas veces, mira, doy consejería a personas y no saben qué hacer con su vida? Hermanos, desde los más inmaduros y destartalados hasta los que parece que son muy maduros, pero igual están como en un limbo que no saben qué hacer. ¿Cómo es posible que nosotros caigamos en un limbo en el cual no sabemos qué hacer? Cuando se supone que en teoría sí lo sabes, o sea, no digo que no. Muchos en teoría lo sabemos, pero podemos caer en eso de este camino, o sea, es el correcto, pero estoy en automático, pues. ¿No? Estoy en automático. Ni siquiera mi corazón se siente emocionado por ese plan glorioso que se avecina, sino que lo tengo por cierto. Lo tengo por cierto nada más. Pero no es una convicción que motive a mi corazón, que lo mueva. Ni siquiera la gloria de Cristo te mueve, mira. Es la verdad. Y es porque a veces hemos perdido el propósito para el cual nos creó y nos creemos, nos automenospreciamos, ¿no? Y eso está en todas las denominaciones también, ¿eh? Hay varias corrientes que se automenosprecian, ¿no? Tienen al cristiano como un ser, como si aún estuviéramos en la depravación total. Tú has nacido de nuevo y ahora eres hijo y coheredero, dice la Biblia, pero no, ellos dicen que tú eres lo peor que hay. Entonces eso hace que tú comiences a ponerte una mochila más grande, más grande, más grande, y te comiences a olvidar del evangelio. Ya no ves la cruz ya no ves la cruz. Haces lo contrario de lo que dice Lutero, ¿no? Lutero dice que no puede ver el espejo a sí mismo porque se va a encontrar perdido. Pero sin embargo, si ve a Cristo, es imposible perderse. Sin embargo, tú constantemente vas a ir al espejo y te vas a ver a ti. Incluso el mejor día de tu vida en obras cristianas, en obras de piedad, el mejor día de tu vida en obras de piedad, vas a encontrar descalificación. ¿Sí o no? Todos. Porque cuando me comparo con el estándar precioso y eterno y justo de Cristo, la verdad
encuentro simplemente mi condenación. Y esa es la verdad. Entonces yo no puedo medir mi vida y encontrar mi propósito en mí mismo. No lo puedes hacer. Porque tanto el coaching humanista que te dice que eres un campeón y que te mires a ti mismo, es igual que el legalista, porque el legalista te está diciendo, mira tus obras, ¿qué has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Qué has comido? ¿Qué no has comido? ¿Cómo has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás usando? ¿Qué no estás usando? ¿Qué es esto? Y el de acá te está diciendo, tú eres así, tú eres asá. Cuando el coaching te anima, te vuelve así un superhombre como el nihilismo de Nietzsche, te crees tú autónomo, te vas a frustrar porque va a haber un momento en que fallas y ¡bum! Te vienes abajo. Y acá también, porque el legalista también ya te llenó de reglas y cuando no las cumplas, cuando no seas don perfecto, don cristiano perfecto, te vas a frustrar. Te aleja totalmente del evangelio. Tu identidad entonces no está en lo que haces, sino en quién has creído. Amén. Si no, la identidad de Pedro, ¿en qué estaría? La identidad de David. Estaríamos fritos todos, ¿no? No hay ninguna persona en los evangelios, ni siquiera Daniel, algunos dicen, no se registra que haya pecado, pero él lo considera pecado cuando le ora al Señor y le dice, hemos pecado contra ti. Sino que recuerda que la Biblia no son biografías de todos, ¿no? No te ponen cada 5 minutos un time lapse donde te ponen todo lo que están haciendo. Pero todos somos pecadores, salvos por gracia. Y eso no nos debe llevar ni al extremo de la depresión ni a la autoconfianza. Entonces vamos a aprender qué es la adopción. Dice en nuestro texto en Gálatas 4, dice que el Señor para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, a los que estaban perdidos, ¿no? Redimir viene de un concepto de comprar. No, cuando tú vas a comprar algo, estás redimiéndolo. El Señor ha comprado tu alma con su sangre. Él te ha comprado para sí mismo. Por eso ahora eres un siervo de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo también, ¿no? En Romanos 1, esclavo de Cristo. Me ha comprado, soy su propiedad, soy de Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces los cristianos decimos, soy de Cristo? ¿Por qué? Porque Él te ha redimido. Eso se llama redención, comprar. La salvación trae el entendimiento de la redención. Él te ha comprado del mercado con su sangre, digamos así. ¿Amén? ¿Y a fin de qué te ha comprado? Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En ese tiempo era un acto, el acto de redención era un acto en donde tú, por ejemplo, para los judíos, tú podías ser un pariente lejano de alguien, por ejemplo, como Boaz de Ruth, y eras un pariente redentor. Ruth era una mujer moabita, pero que ya se había, digamos, nacionalizado porque se casó con un hebreo. Y al margen de sus circunstancias, que se tuvo que ir, que regresó, si vos quería, podía redimirla, o sea, podía hacerla parte de su familia, ¿no? Podía como adquirirla como parte de su familia. También había una cuestión de esclavos. Si tú eras un esclavo y alguien te compraba, te daba tu libertad, te compraba del mercado. Hay un ejemplo que me acuerdo de una película antigua, no sé si ustedes se acuerdan, de Ben-Hur. ¿Se acuerdan de Ben-Hur? Sí, ¿no? A veces me siento viejo, pienso que no se van a acordar. Bueno, Judá Ben-Hur era un publicano. Judá Ben-Hur era un hombre, en la película tú lo ves, que hasta se viste al principio de la película como romano, ¿no? Tiene su amigo Mesala, que es romano. O sea, tú dices, ¿y por qué, si es hebreo, no se viste con sus túnicas así? Es que ya se había alienado. Es como Mateo, pues. Mateo también era un publicano. O sea, él tenía todos los beneficios de los romanos porque se había vendido al gobierno romano. Por eso los demás lo consideraban un traidor. Entonces, ¿qué pasa con él? Él tiene problemas con Roma, hay un problema gigantesco y lo llevan como esclavo para un tribuno. Luego vemos que en la película sigue avanzando, se van en un bote donde él está como esclavo, ¿no? El número 41, me acuerdo que era. 41 remando, pero hay un accidente y el barco se hunde, ¿no? El barco se hunde y mueren casi todos, pero Ben-Hur, como era una persona entrenada, logra nadar y aferrarse a una tabla y lo rescata al dueño del barco, o sea, al tribuno, al hombre rico. Y el hombre rico dijo, nunca lo voy a olvidar porque salvaste mi vida. Y de ser un esclavo, lo compra.
¿Y qué hace ahí mismo? A diferencia de otras veces, lo adopta. Porque él no tenía hijos, su hijo había muerto en una guerra, ¿se acuerdan de la película? Entonces le dice, ahora tú vas a ser mi hijo. Y lo adopta. Aunque es un ejemplo humano, eso es lo que hace Cristo. Él no solo te ha comprado para sacarte del mercado de la oscuridad. Él te ha comprado y ahora te adopta. Esa es la imagen de la redención cristiana. Él es el Padre pudiente y a nosotros los que estábamos fritos, lo adopta. Ahora, hay otra diferencia más. En el ejemplo de Ben-Hur, el hombre estaba agradecido con Ben-Hur porque le debía la vida. Acá no, nosotros éramos el enemigo. Acá es peor, todavía es como si tú fueras el esclavo enemigo. Y a pesar de todo eso, el Padre te compra y te adopta, imagínate. Cuando no te merecías nada. Esa es la idea de la redención. Acuérdate siempre de eso. Y ahora, ¿qué hacen estos esclavos de Cristo? Van por el mundo predicando el Evangelio y conquistando todas las esferas, ¿no? Las artes algún día deben ser cristianas. La política, la educación. Está como está ahorita el mundo porque nosotros no hacemos nuestro trabajo, pues queridos hermanos. Nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. Estamos pensando que es fin del mundo a cada rato. Que si Cristo viene, que nos encuentre trabajando, ¿no? Entonces, ahí es donde por eso podemos decir a veces la redención de las esferas. Porque los cristianos, con su influencia, van redimiendo las esferas. No te escondas debajo de tu cama. No te metas debajo de tu cama a esperar el fin del mundo. Porque el Señor vendrá como ladrón en la noche, sí. Pero no sabemos si va a venir mañana o dentro de 1000 años. Ya ese es otro tema que es escatología, pero la verdad, cuando nosotros estamos pensando siempre de manera pesimista, es una profecía autocumplida. Y acá ustedes saben que acá en Gracia Urbana nosotros no creemos en esa falsa doctrina de declaro, decreto, que lo que digo con mi boca se va a realizar. Pero sí te puedes autoprogramar. Tú te vas a programar a ti mismo. Ya no voy a hacer nada, porque si ya viene el fin ya. Y solamente eso te va a estancar en tu vida cristiana. Y no evangelizas, no disipulas a nadie, no estudias tu Biblia, ¿no? Te dicen, vamos a evangelizar, como me acuerdo que una hermana muy piadosa de otra iglesia cuando estaba más joven me dijo, ¿qué vaya el equipo de evangelismo? Como si para ella no fuera el deber. ¿Acaso porque tienes 60 años tú no tienes el deber de evangelizar? Tú tienes el deber de evangelizar también, con todo respeto para las canas. ¿No? Me acuerdo cuando estábamos en Valle de Dios, justo esto que les estoy contando es del 2010, pero en el 2015-16 nos fuimos a Valle de Dios. Había una señora que pertenece a una de las sectas conocidas y la señora era una señora que tendría 70 y tantos años, muy anciana, con un gorrote así para el sol y sus piernas llenas de varices, así, pero de una manera bien feíta. Y tocando las puertas como suele hacer esta secta. Toca las puertas. Hemos estado como 1 año y medio en Valle y cada vez que yo iba la veía por acá. Otro día que íbamos estaba por allá. O sea, con el solazo de Valle de Dios, ahí no hay pistas. En ese tiempo era todo tierra, con la arena que refleja. Y sin embargo la otra señora, la otra hermana, porque la otra sí era hermana en la fe, que vayan los del equipo de evangelismo nomás. No, que tengo hijos. Y la señora se va hasta con los nietos. Y no lo hago para comparar, sino para que tú mismo analices tu corazón y digas, ¿realmente no puedo o realmente no quiero servir? O sea, ¿para qué me ha adoptado el Señor? ¿Para qué me ha salvado? ¿Para qué me ha justificado? ¿Para qué me está santificando? ¿No? Para moverme, ¿verdad? Para servirle. Como dice nuestro pueblo, ¿no? Dios me salvó para servirle. ¿Mm? Entonces el Señor quiere que nuestra adopción la hagamos práctica. Ya que tú eres un miembro de la familia de Dios, eres, como dicen algunos hermanos, eres hijo del rey, ¿verdad? Pues el rey te está comisionando misiones a cada uno de nosotros. La primera, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Todos, a todos, a todos. Y eso es lo bueno, que Él nos está encomendando misiones. No hay que ser falsos apóstoles. ¿Cómo así? En este tiempo hay muchos que se hacen llamar apóstoles, ¿no? Y son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, dice la Biblia, y que ese perfil encaja perfectamente con estos falsos apóstoles de ahora. Porque mira, apóstol significa misionero. Y acá hay apóstoles que no están en China, no los veo en la Ventana 1040, no los veo en Irán,
o aunque sea acá en la Sierra de la Libertad, donde hace falta un montón de misiones. Claro. Sin embargo, nosotros decimos, soy hijo de Dios y no estás escuchando la voz que Dios te manda a ser discípulos. Es lo mismo. Tú puedes decir, ese apóstol que veo en internet es un falso porque se enriquece en Miami y no está en las misiones. Y tú eres cristiano y tampoco estás en las misiones. ¿Qué te hace de diferente? Solo que él roba y desobedece a Dios, y tú no le robas a tus hermanos, pero también desobedeces a Dios. Confronta tu corazón. Realmente, ¿cuál es tu misión? No, mi misión es la limpieza. Mi misión es ser ujier. Mi misión es tocar acá. Aprende a tocar. Mi misión es así. O sea, ¿cuál es tu misión? Todos los servicios que nosotros hacemos, todo. Incluso yo podría decir, yo soy el pastor, voy a organizar todo con los diáconos, voy a predicar, me voy a dedicar al alcance, a RY, donde las cosas que me tocan en la iglesia a mí, pero no voy a evangelizar a nadie, porque ya tantas cosas que tengo en la iglesia, que dar consejerías, no sirve de nada si yo no hago discípulos. Toda tu religiosidad se va al tacho si tú no haces discípulos. Es la realidad. Es la verdad, queridos hermanitos. Entonces, yo he sido adoptado para ser miembro de una nueva familia, lo cual tiene cosas muy grandes que Dios tiene para su familia, pero tú no las tomas, porque esas cosas grandes están dentro de sus promesas para las cuales Él te ha dado una capacidad ahora espiritual y tú no la estás usando. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no dijo? ¿Pero qué dijo antes que teníamos que ser? Discípulos, ¿no? Tengas 12 años o tengas 75 o 90 años, si todavía te da el cuerpo, haz discípulos. Muéstrales el amor de Dios a otras personas. ¿Cuántas personas están yendo a la eternidad y nosotros no conocemos? Esta ciudad está muy peligrosa. Esperas a que le pase algo a alguien para decir, ay, era que le hable de Dios. ¿Qué esperamos? No esperes eso. Hace poco, yo tuve bueno, le conté a Luana y a Gerson nomás. Siempre me pasan estas cosas, digo yo, porque, o sea, hace 2 años, una hermana me escribió en mi inbox de Pastor Mega de mi página, hermano, que busco iglesia, y yo, como estaba ocupado en otras cosas, ya de ahí le respondo, dije, mira, yo suelo responder a todos, pero dije ya después. Y después de casi 2 años me olvidé, mira, después de casi 2 años, me comienzo a revisar los inbox y veo, ¿no? Y entro a su muro y ¿saben qué? Un mes después que ella me escribió y yo nunca le respondí, falleció. Yo en su iglesia habían puesto un epitafio todavía. ¡Pah! Me quedé, otra vez me volvió a pasar. Y me puse muy mal. Siempre me pasan esas cosas. Ya me ha pasado antes con un amigo que en un sermón les conté, ¿no? ¿Por qué vas a esperar? ¿Por qué escribe una persona? Porque necesita ayuda. No sabemos si yo no sé si ya tenía una enfermedad. Ya no quise ni ver más ya, si murió de un accidente, no quise ver ya. Pero por estar metido en mis cosas, no le hice caso. ¿Qué estás esperando? ¿Que le pase algo? ¿O estás esperando tú que yo le hable? O sea, que el pastor le evangelice. ¿No? No, lo voy a traer a la iglesia para que el pastor le hable. Lo voy a llevar a la célula para que mi líder le hable. Mateo 28 dice que tú hagas discípulos. Si no puedes abrir tu grupo, discípulalo tú y luego lo jalas. Pero tú tienes que ser el discípulo. No permitas que nadie se vaya de este mundo sin que tú le hayas predicado de Cristo, hermano. No lo permitas. Como decía Charles Spurgeon, si los perdidos se van a tirar al pozo del infierno, que pasen por encima de nosotros. Amén. Bueno, entonces verás que hay mucha tarea para los que dicen que son hijos del rey, ¿no? Si eres hijo del rey, entonces tienes mucha responsabilidad. No es como de repente lo vemos en internet, que algunos dicen, soy hijo del rey, como una especie de ponerse un galón acá, ¿no? Una medalla, ¿no? Mientras más medallas, más tareas. Al que más se le da, más se le demanda. Así que si eres hijo del rey, acuérdate, el rey te ha mandado una misión. La adopción es un beneficio es admirable lo que ha obtenido Cristo en la cruz. Es una obra divina que nos incluye en su familia, pero por tanto entonces mostremos que somos la familia de Dios, pues, ¿no? Vivámoslo. Vivamos el cristianismo normal, porque tampoco que tú comiences ahora a orar para que realmente Dios te presente personas para que las discipules, no es un cristianismo, wow,
supernatural, ¿no? No, eso es lo normal. Más bien que no lo hagas es mediocridad. Es al revés, ¿ves? Y todos podemos haber caído en eso, ¿ves? Todos podemos haber caído en eso. Tú te puedes distraer en las cosas de tu trabajo. Yo, por ejemplo, ¿sabes en qué me estaba distrayendo en ese tiempo que no hablé a nadie? Me estaba leyendo unos libros. Y no digo que no los leas, ¿ah? Ustedes saben que acá siempre promovemos el estudio teológico profundo y ya quisiera que muchos de ustedes tengan un doctorado y me voy a sentir muy contento si los tienen. Pero no distraigas tu vida devocional y tu misión por cualquier cosa. De repente tú puedes haber estado distraído en tu trabajo o en tu arte, ¿no? De repente eres uno de los músicos y te estás ensayando para siempre tocar con excelencia, que está bien, háganlo siempre, con todas las ganas, pero no desperdicies la misión que Dios te ha dado. El que quiere puede hacerlo todo eso. Puedes ser excelente acá, puedes ser un gran estudiante de la palabra, puedes ser todo, pero si tú no evangelizas y haces discípulos, estás en desobediencia. Amén. Ten en cuenta eso, querido hermano. Vamos a seguir. La adopción de los creyentes entonces como hijos es un acto de Dios que fue por amor, porque fue predeterminado por amor. Dice en Efesios capítulo 1, tengo un texto muy conocido, acá hemos predicado muchas veces de esto. En amor, dice, Efesios capítulo 1, verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, en amor. La fuente del amor, primero que la voluntad de Dios es soberana, pero esa fuente soberana está llena de amor. Amén. Algunas veces dirán algunos entonces, es que Dios ha dejado su justicia de lado para poder perdonarme entonces. No, como vimos hace 2 sermones en la justificación, alguien tuvo que pagar por ti. No es que Dios dice, como te amo tanto, no me importa ya que pecaste, te perdono. No, sí le importa y por eso lo castigó en Cristo. Derramó su santa ira sobre Cristo para que Él pagara todos tus pecados. Y por eso el Señor en la cruz, antes de morir, dice, consumado es. Y por eso es que ahora hay un voucher de cancelado que te lo está ofreciendo, toma. Y por eso los suyos van a venir. Amén. Entonces, Él te amó de antemano. Y hay que darle gracias. Hay que darle gracias. No éramos sus hijos, ¿no? Éramos su creación perdida. Éramos hijos de Dios por creación, ¿no? Porque a algunos no les gusta decir que son hijos de Dios por creación. No, somos criatura, no más dicen, he visto por ahí. Criatura es tu perro, mi gato. Tú eres una creación hecha a la imagen de Dios, pero caída. Y otra cosa es que tú también tienes una moralidad, por tanto tú sí vas a ir al juicio. Mi gato gatete no va a ir, tu perrito no va a ir. En serio, o sea, tú tienes una conciencia, tú sí tienes que ir a un juicio. Pero si el Señor ha pagado por ti, ven al trono de la gracia a reconciliarte con tu Creador porque ya está pagado. No tienes que hacer algo para venir. Amén. Antes que tú y yo naciéramos, el Señor anticipó su amor para con nosotros. Si el día de hoy tu corazón quiere reconciliarse con Dios o venir a Cristo, es porque Él ya anticipó su amor para contigo, ¿ves? Su amor te está llamando. Para que luego puedas entender, como dice Gálatas en el capítulo 4, en el verso 7, dice, así que ya no eres esclavo, dice. Como estábamos cantando hoy día, ¿no? Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. La pandemia, en la I lo tenía en la pandemia, todos los días me pasaban eso. ¿No? ¿Y qué dice también, aparte de hijo de Dios, qué eres? Heredero con Cristo. Todo esto fue posible, hermanos, hechos por la muerte de Cristo y se va a consumar. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta adopción, porque cuando hablamos de consecuencias hablamos de un acontecimiento que se deriva de, ¿no? O sea, Cristo nos adopta. ¿Ahora qué? Bueno, les he hablado un poco prácticamente de lo que debe hacer un corazón, ¿no? ¿Cuál es el resultado entonces de esta adopción? Bueno, primero que todo, que es como en la justificación, dejamos de ser esclavos y llegamos a ser libres, librados por completo de la carga del pecado. De modo que ahora podemos sentarnos en su mesa, porque Dios te ve tan perfecto como Cristo. Esto tiene que ver mucho con la justificación, por eso. Ahora ya no hay ley que te condene. Mira, ya no hay ley que te condene.
Si tú eres cristiano nacido de nuevo este día y tú estás mal porque sabes que ayer has pecado, que has tenido problemas, que tu mente te ha traicionado, que tu cuerpo te ha traicionado, que tus emociones te han traicionado, que como Pablo estás diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues gracias a Dios por Cristo, dice Pablo en Romanos 7 también. Y eso también debes decirlo tú, amén. Créelo de verdad, créele a la palabra. Ni tú ni yo podríamos ser herederos de sentarnos a la mesa, merecederos de estar sentados a la mesa de Cristo, si no es por el sacrificio perfecto de Cristo. Si no es porque Él te ha llamado para ser salvo, Él te ha llamado. La adopción es un acto voluntario del que adopta. Tú no puedes ir a decirle a Dios, adóptame pues, ¿no? Él te adopta porque te ama con anticipo. Él te predestinó para ser salvo. Él trazó tu destino de antemano con amor. Él tomó la iniciativa. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él amó primero. Amén. Somos adoptados simplemente porque Él quiso adoptarnos llenos de amor. Y su justicia y su santidad sobre Cristo. Mira todo lo que tuvo que hacer por ti, porque su justicia y su santidad nunca van a quedar debajo de la alfombra. Alguien tiene que absorber y pagar eso. Pues Cristo ya lo hizo, por eso ahora el amor cae sobre ti. No se puede ni explicar eso en serio. O sea, es un amor tan grande que por eso cuando tú ves las cartas paulinas, tú ves a Pablo que escribe de Cristo y se emociona, ¿no? Habla muy agradecido. Habla feliz a pesar que está en una cárcel, como cuando escribe la carta a los filipenses, ¿no? Él estaba en una cárcel en Macedonia. No está en una isla paradisiaca, disfrutando, porque es un campeón, ¿no? Él está en una cárcel, donde de algunos cronistas dice, según la cárcel de la época, estaba seguro llena de humedad. Seguro Pablo estaba al borde de la hipotermia, de que se gangrene su cuerpo. Sin embargo, te decía, regocijaos, siempre regocijaos. O sea, sé feliz, siempre sé feliz. ¿En dónde? En la presencia de Cristo. Salmo 16 siempre lo predicamos acá como si fuera un rema, como dicen ahí. Pero es verdad, pues, regocíjate. Porque cuando tú estás triste en la vida, ¿a dónde vas a ir? En ese momento, la presencia de Dios es lo que te va a llenar. Te va a consolar. Te va a restaurar. Y te va a devolver el gozo que se pierde, ¿no? El gozo que se pierde con las circunstancias, que no debemos verlas. Entonces nosotros somos adoptados porque Él quiso, porque Él nos amó, no porque hubiera algo bueno en nosotros, ¿no? En Isaías 43:25 dice, sabelo bien, pueblo, sabelo bien, que yo te salvo por amor de mí mismo, dice. ¿Por qué? Porque Dios es amor, pues. Es el único que puede decir esas cosas, ¿no? Yo mismo, mí mismo, porque Él es amor. La fuente de su amor no viene de algo que vio en nosotros, porque como dice la palabra, Habacuc, capítulo 1, verso 13, dice que Dios es santo y no puede ver el pecado. O sea, no somos nosotros la fuente de su perdón, la fuente de su justificación, la fuente de santificación, o sea, que nos separe para Él. La fuente de su amor es el mismo Dios. ¿Cuántas cosas hay para agradecer? Para vivir agradecido una eternidad. Para terminar, porque este sermón es breve, aunque ven que he recuperado mi voz, en realidad estoy al límite antes de que se vuelva a desaparecer. Sí, he estado mal bastante, toda la semana he estado mal, pero gracias a Dios estoy mejor ahorita. Entonces, sabemos bien que nuestra posición entonces en Cristo y cómo estamos incluidos en Él, cómo nos ama perfectamente, ¿no? Entonces ahora, habiendo entendido todos estos sermones, que soy salvado por gracia, que Él me hizo nacer de nuevo, amén, que Él me justifica, que Él me reemplaza, que Él es mi identidad, que Él me separa para Él, porque santificación es que Él te separa, no son reglas para que cumplas, ¿ves? Él te separa. Y como consecuencia hay fruto, pero como consecuencia. Entonces, sabiendo eso, entendemos que no debo pasarme toda la vida mirando mis circunstancias. No debo pasarme toda la vida pensando en qué estoy haciendo nada más. Quiero recordarte que Dios te hizo nacer de nuevo, te justificó, te santificó, te adoptó, ha colocado su Espíritu Santo sobre ti. ¿Te acuerdas de eso?
O sea, la tercera persona de la Santísima Trinidad mora en ti. Es algo paradójico, lo eterno en lo temporal, ¿no? Pero el Espíritu Santo ha sido derramado, tú has sido sellado para salvación. Todas estas verdades tienen que tener un impacto en tu vida práctica. ¿Cómo llevarlo a la vida práctica? ¿No? Porque Cristo ha destinado a su iglesia para cosas grandes. Él dijo más grandes de las que yo hice. No significa que somos más que Cristo, sino expandirnos. Cristo ha determinado que su iglesia haga cosas grandes. Y tú eres tu iglesia. No sé, en lugar de estar buscándote promesas que Dios no te ha hecho, en lugar de estar alucinando promesas que Dios no te ha dado, busca las promesas de Dios para que hagas cosas grandes, como Él lo ha mandado, claro. Amén. O sea, la iglesia está destinada, la iglesia fue salvada para cumplir el plan maravilloso para la gloria de Dios en este mundo. Como dicen algunos misioneros, la Missio Dei. Y que por gracia nos ha permitido que sea un plan maravilloso para nuestras vidas. Porque para mí sí es un plan maravilloso que por gracia Dios me haya elegido y me haya salvado y me permita servirle. ¿O no es maravilloso? Lo contrario sería que no es maravilloso y sería una blasfemia contra Dios y un mal agradecimiento. Pero no, sí es maravilloso. Pero todo empieza con su gloria, pues, no en nosotros. A veces estamos olvidando eso, ¿no? Porque somos tan egoístas que hasta para lo malo nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Demasiadas veces no reconocemos quiénes somos. Nos enfocamos a veces en nosotros mismos, en nuestras obras, nos enfocamos incluso en nuestros errores, en lo que no tenemos, como hablamos en otros sermones, en la familia de la que provenimos, en los errores que hemos cometido, en los pecados que hemos cometido, y terminamos conformándonos, como te digo, a la mediocridad espiritual. Miramos el mundo que parece un caos, ya fin del mundo, dicen. Te miras a ti mismo que eres un caos y dices, ya es el fin de mi vida. Ya. ¿Ves? Igualitos somos. Así como miras el mundo, te miras a ti mismo. Tú eres hijo de Dios. Ya no eres esclavo del temor. Hoy día no cantamos eso. ¿Pero tú crees lo que cantas? ¿Se acuerdan que hace tiempo les mencioné? Un pastor, Pablo Washer, decía de que escuchó a otro pastor que le dijo que los domingos son el día en que los cristianos más mienten. Porque cantan canciones que no creen. ¿Pero realmente estás creyendo que ya no eres esclavo del temor y que eres hijo de Dios? Todo el 2020 me lo han repetido en los intros de la pandemia para que no lo creas. Pero ahí está, pues es la verdad. El destino de su iglesia es demasiado importante, es demasiado glorioso, porque es el destino que Dios ha determinado para su gloria, para permitir que un montón de cosas te quiten a ti del en medio y que te quiten del corazón el obedecerle. Amén. ¿Tú quieres obedecer o no? Uno no me quiere obedecer. Veo que hay mucha cosmovisión pesimista todavía. ¿Ven? O sea, algo que no debemos permitir es que las circunstancias de la vida, hermanos, nos jalen. Porque siempre te va a jalar. Es lo normal, pues. Tenemos esa tentación de que nos jale. El temor te va a decir, bueno, es una metáfora, ¿no? El temor te va a decir, todo va mal. Pero la fe dice, estoy en manos de Dios. ¿No? El temor te va a decir, siempre vas a sufrir. Pero la fe dice, yo soy feliz en Cristo como la fuente perfecta de felicidad. En medio de las circunstancias. Amén. No estamos hablando de idealismos o de ideas que simplemente las tenemos ahí. Medita en qué estás permitiendo que tu fe eche raíces. ¿En el temor o en la fe? ¿Eres esclavo del temor? ¿Por qué? Porque a veces tú le crees tanto al temor o a las circunstancias que le crees más que las promesas de la Biblia. La Biblia dice que a los que aman a Dios todo ayuda para bien. Pero tú le crees a las circunstancias porque te salió mal un negocio. O porque te fue mal en algo. O porque te robaron. O porque no pagaste. O porque no ganas mucho. O porque te enfermaste. O porque perdiste a alguien. Entonces tú dices, no, es que, ¿cómo es posible? Mira, he perdido esto. No, me han botado de mi trabajo. Ya, está bien, es doloroso, somos humanos. El que no le duele es marciano, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Y lo que dice la Biblia? ¿Es válido olvidarse? ¿Ahí se invalida? ¿Tú le crees a quién? O sea, ¿tienes fe? ¿En dónde estás echando raíces tu fe? ¿En las promesas o en las circunstancias? ¿Vives por vista o vives por fe?
¿Eres esclavo del temor o eres esclavo de Cristo? ¿A quién le vas a creer? Pues medita en qué estás echando raíces en tu corazón, ¿no? Para ver si no la estás echando, de repente estás tirando la flecha de tu fe en la dirección equivocada, ¿no? No puede ser que tengamos más fe en lo que dicen las circunstancias, las voces pesimistas, incluso de los cristianos amargados, que por internet están en cantidad. No puede ser que tú comiences a echar tu fe encima de cosas que por otro lado te ofrece felicidad del mundo, ¿no? Puedes comenzar a echar tu fe de nuevo en las cosas del mundo, en el pecado, en la lujuria, en la avaricia, en el orgullo, que hasta se puede disfrazar de religión, ¿eh? Echa tu fe donde debes hacerlo, en las promesas de Dios. Yo, por ejemplo, hace un tiempo ya, yo también he caído en eso y me puso pesimista. Y te lo digo diagnosticándolo desde mi propia culpa. O sea, ahora la verdad yo ya no recibo a las palabras de los quejones. No digo de los hermanos que exhortan con piedad, no, de los quejones. Y encima de los quejones del mundo, peor todavía. Si alguien del mundo ve mal a la iglesia de Cristo, bueno, ya no me estreso. Muchos de ustedes se habrán dado cuenta que me han dicho, pastor, mire, hay que facturar el hate. Tú no vas a estar perdiendo tu tiempo, porque tú eres un hijo de Dios, en eso. Más bien trata de ganar a esa persona para la cordura, porque puede ser un hermano errado, o para Cristo, si no lo es. Mientras yo vivo en esta tierra, y yo te llamo lo mismo, vamos a tomar la fe y vamos a aferrarnos a ella. En la fe, en las promesas de la palabra de Dios. Amén. No en la fe, en las circunstancias. No le voy a creer más a la mala noticia. Porque todo lo que está afuera en las circunstancias, Dios lo puede cambiar. Pero tengo fe. ¿Me estoy aferrando realmente? ¿O estoy permitiendo que esas ideas me bombardeen y me terminen deprimiendo de repente? Hay que creerle a la Biblia, hermanos. Y dejar un poco al margen las situaciones que nos rodean. No seamos idealistas, como te digo, pero tampoco seamos pesimistas. Quiero ser realista. Y lo más certero para mí son las promesas de Dios. Es lo más real. ¿No? Como les dije hace 2 sermones también. Porque el pesimismo está que vuela por todos lados. Y te puede decir, pero sí, mientras tú crees que Dios te va a dar lo mejor. La Biblia dice en Romanos 8 eso. Que para mí todo ayuda para bien. Y si te mueres, me voy con Dios, pues. Ya gané. No hay pierde. ¿Ves? No hay pierde. Nadie nos saca de ahí. Entonces, en lugar de preocuparte demasiado, es mejor que medites en lo que Dios dice en su palabra. ¿Quién eres tú? ¿Quién es su iglesia? ¿Qué dice Dios de su pueblo? A ver, ¿qué dice Dios de su pueblo? ¿Qué dice Dios que eres tú? ¿Eres hijo de Dios, no dice? Ya pues. Medita qué es ser hijo de Dios. ¿Cuál es tu misión en este mundo? ¿Cuál es tu misión en esta vida? ¿Cuándo comenzaste a tal vez a claudicar y a caminar, a apuntar tu fe en el camino del temor? Caminar en el camino del temor te hace que seas apresurado. No, tengo que tratar de arreglarlo así, ¿no? Que tranquilo, el Señor tiene sus tiempos. Yo también he sido así. Yo no quiero volver a eso. Quiero glorificar a Dios sintiéndome contento. Sé que soy cristiano, sé que soy humano, me equivocaré mucho, me va a doler muchas cosas. Pero quiero que, como dice el pastor John Piper, Dios es más glorificado en ti cuando tú eres más satisfecho en Él. Cuando encuentres más tu felicidad en Él, cuando realmente confíes, lo abraces, lo atesores como lo más grande de tu vida, ahí es donde Dios se va a glorificar más. Sométete a su voluntad. Y ya, como te digo, no te inventes promesas tampoco. Busca las promesas de Dios en su palabra y créele a su palabra. Y vas a ver que vas a ser la persona más optimista del universo. Porque su palabra es inerrante. Y hay que creerle al Señor. Amén. Párate, ponte de pie. Vamos a hacer una oración de despedida. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por esta mañana. Gracias por el corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias por mostrarnos en tu palabra, Señor, que no somos más perdidos, ni muertos, ni esclavos del temor,
sino que tú nos has considerado por tu gracia hijos. Tú nos has justificado y nos has llamado a tu presencia para adoptarnos como hijos tuyos, Señor. Queremos vivir conforme a ese santo llamamiento, Señor, como dice tu palabra. Queremos vivir conforme a tu palabra y a tus promesas. Acrecienta nuestra fe.